para que se acuerden un poco de la anatomía que pasaron. ¿Ya? ¿Cómo está formada la pelvis? ¿Qué hueso va a articular la pelvis? Eso es el diácono. ¿Cómo está formada la pelvis? Está formada por un hueso derecho, izquierdo y por otra que el sacro. Y si es la pelvis, está formada la pelvis, pero para que esté la pelvis formada así necesitamos ligamentos que no tengan miedo, teniendo la estabilidad. Y para eso vamos a tener los sacros tuberosos, que son la parte posterior, que es importante. Tenemos también aquí a los ligamentos iliolumbar. Y por último, en la parte delantera vamos a tener el principal estabilizador. En la parte delantera debe ser la sínfisis del pubis. Tomando en cuenta que también tenemos sacroiliacos anteriores, que son los ligamentos o son las estructuras que nos van a dar mayor estabilidad a nivel de la pelvis. Si alguno de estos ligamentos que acabo de mencionar se rompe, va a haber una inestabilidad. Si hubiera fractura en esta inestabilidad, va a haber un gran sangrado, porque la pelvis sangra mucho por él, por la corona mortis. La corona mortis se va a estar por detrás de la sínfisis del pubis, que si hay una lesión aquí puede lesionar, y al lesionar va a sangrar mucho. ¿Por qué? Porque aquí va a matar anastomosis de la arteria, y se mete arteria acá. La lumbar, ¿qué? Aorta lumbar, y su arteria final, ¿qué se llama? Ilíaca común, ¿no? Entonces se van a hacer los anastomosis que se va a ver aquí. Si aquí hay una lesión, puede haber probablemente una muerte si no se hace un tratamiento oportuno y rápido y multidisciplinario. Recordarle también que hay ciertos nervios que pasan por los agujeros de la pelvis, que son el ciático, el pudendo, el lumbar y el sacro, que nos va a dar cierta movilización a nivel inferior, la cual que hay que tomar en cuenta que el ciático mayor pasa en el ciático, el superior, el pudendo, el frontal, el obturador, el glúteo superior, inferior, el pudendo y el piriforme. Todo eso sale por la cortadura ciática mayor. Si hay lesiones ahí, vamos a ver todas estas estructuras lesionadas. ¿Y cuáles vendrían a ser los estabilizadores de nuestra pelvis? La cual, si hay una lesión con esto, vamos a tener una pelvis inestable. Tenemos limitaciones que para que la pelvis se rote, limitaciones para que en un plano cenital no haya un descomponimiento. Y también por último un desplazamiento vertical. ¿Cuáles son las limitaciones para que nos provoquen la limitación externa? La sínfisis del pubis, los ligamentos sacroespinosos y el ligamento sacroespinoso anterior, los sacroiliacos. Estos son que nos van a limitar a que la pelvis se rote internamente. Este ligamento sacrotuberoso nos va a limitar de que se rote sagitalmente. Y por último tenemos las limitaciones con el desplazamiento vertical de la pelvis, que vendría a ser sacrotuberoso, ligamento sacroiliaco de interóseo, el sacroiliaco posterior y por último el sacroiliolumbar. Esto vendría a ser los limitadores para que una pelvis no se rote, no hay inestabilidad. Y por ende decíamos que esta fractura es una fractura importante que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque es la segunda causa de muerte asociada al trauma. ¿Ya? 6% de todas las fracturas puede darse hasta por caída de ancianos, puede haber lesiones de alta energía en el anillo pélvico, que es específico, mayormente accidentes de tránsito. Y esta vendría a ser una emergencia traumatológica. Tenemos en traumatología, tenemos pocas emergencias, hasta 24. Esta es una fractura de cráneo. ¿Ya? Puede haber lesiones asociadas a vasos o también a órganos, como tenemos. La pelvis tiene en su interior varios órganos que también pueden estar lesionados, o también puede tomar en cuenta que la inestabilidad de la fractura de la pelvis lo va a tomar más o menos un 50% de una muerte, probabilidad de muerte del paciente, si no es tratado. Tenemos mecanismos directos e indirectos, que pueden ser por accidente de tránsito uno, otro por atropello, por caída, ¿ya?
Mecanismos de baja energía, como vemos ahorita, puede ser que haya accidentales en los axianos. ¿Por qué? Porque en los axianos va a tener unos granos de osteoporosis a nivel de la cadera, a nivel de la pelvis. De alta energía, accidentes de tránsito, precipitaciones, aplastamiento también puede provocarnos, como vemos en este caso, que vamos a poder tener lesiones de órganos que nos pueden comprometer la vida. ¿Ya? Al examen físico hay que tomar en cuenta esta parte, que el soporte vital avanzado y el trauma es importante. Ustedes lo van a ver al año cuando pasen cirugía 3, ¿no? Van a hablar de esto, de soporte vital, y van a aprenderlo bien, cómo lo van a evaluar y cómo lo van a tratar. ¿Ya? Porque aquí vamos a tener, aparte que tenemos que tomar en cuenta el avance vital, el ABCD, si es estable o es inestable. ¿Por qué? Porque podemos tener abrasiones, contusiones, discrepancias a nivel de la pelvis, rotación externa, hemorragia interna que pueda provocar un aplastamiento, un accidente de alta energía. Nos puede provocar lesiones a nivel de los flancos, en el escroto, en el periné, en los meatos, en la vagina, en el recto, en el ano. Toda esta parte de la pelvis puede haber lesiones, dependiendo del mecanismo. ¿Cómo ven? Entonces, aquí tenemos que hacer un examen complementario, un examen en el cual tiene que ser multidisciplinario. Tiene que entrar el cirujano general, tiene que entrar también el médico emergenciólogo, el médico internista, el traumatólogo, porque son varias estructuras que están lesionadas. Entonces tenemos que ver una buena inspección, una palpación, ver rango de movimiento, estudios complementarios que podemos realizar. Que aquí a esto que siempre nosotros solicitamos en traumatología, le aumentamos ya las ecografías y el tratamiento multidisciplinario. Porque en la clínica vamos a tener dolor a la movilización activa y pasiva, una gran equimosis, el aumento de volumen a nivel del periné y en los órganos externos que tengamos, testículo, vagina, deformidad marcada, equimosis marcada, en todo el nivel del anillo pélvico. ¿Ya? Puede haber la triada de la muerte, en la cual nos habla que puede haber una hipovolemia, hipotermia y una coagulopatía de consumo, en la cual puede provocarnos ya una muerte ya adelantada, hasta que llegue el paciente a la emergencia, antes que sea tratado. ¿Cuáles son los estudios que nosotros como traumatólogos vamos a solicitar? Siempre una AP, una panorámica de pelvis, que puede ser de cráneo caudal o caudocraneal, de arriba abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Radiografías oblicuas a largo, obturatriz, en la cual nosotros vamos a evaluar si tenemos fractura o del anillo pélvico, o de las alas ilíacas, o del acetábulo. Esto es lo que decía por arriba y por abajo, y como el tipo de fractura, como va a evidenciar esta diástasis de la sínfisis del pubis, en la cual podemos verla. Tipo de estudios complementarios como son para diagnosticar fracturas de acetábulo, que esto lo vamos a ver allá en la otra diapositiva de las fracturas de acetábulo. Y tenemos criterios mayores para ver cómo vamos a estabilizar una pelvis. Una inestabilidad menor que es una abulsión del ligamento sacroespinoso, fracturas de la apófisis espinosa del lumbar 5 con arrancamiento lumbar, eso vendrían a ser criterios menores. Y mayores con inestabilidad, con la diástasis del ilíaco, ascenso de mi pelvis, diástasis la pelvis mayor a 2 centímetros, dependiendo del mecanismo que se haya realizado. Entonces tenemos las fuerzas perjudiciales, en la cual nos dicen que si tenemos una rotación externa o interna, en la cual la pelvis se puede rotar y nos puede provocar lesiones internas, o nos puede llevar netamente a lo que vendría a ser un cizallamiento de todo esto. Para eso tenemos una clasificación de Young-Lewis, en la cual se va a basar dependiendo del mecanismo de acción. Si hay un mecanismo en compresión, si hay un mecanismo en cizallamiento, eso vendría a ser el mecanismo en el cual nos va a detallar esta clasificación. O por último tenemos la clasificación de Thiel o Martin, en la cual nos va a clasificar dependiendo de cuál vendría a ser la inestabilidad que tenga la pelvis. Las tipo A son fracturas estables, las tipo B son fracturas inestables asociadas a rotaciones. La tipo C son fracturas inestables que van a estar asociadas a que la pelvis se va a rotar y también se va a cizallar.
Entonces, la tipo 1, tenemos el tipo 1, que solamente puede haber sin compromiso de anillo pélvico, pero con una pequeña abulsión. La tipo 2, A2, son las fracturas que pueden estar en la ala ilíaca, pero sin compromiso del anillo pélvico, sin desplazamiento. Y la tipo 3 son fracturas transversas a nivel del coxis, que no nos comprometen el anillo pélvico. Entonces, aquí lo que buscamos es que este anillo pélvico esté indecto. Ya las veces son más inestables, ya con rotación vertical. Pueden haber fracturas a nivel del libro abierto, con rotación externa. También puede haber fracturas contralaterales a nivel de la pelvis o puede haber fracturas bilaterales de ambas. Solamente de un lado con desplazamiento, o puede haber las dos hemipelvis pueden estar fracturadas o desalineadas o con inestabilidad rotacional. Y por último, la C tendría que ser inestabilidad, que va a tener de dos tipos: rotacional y va a tener inestabilidad vertical, como ven aquí en la imagen. Todos estos tipos de fracturas, las tipo C de TIL, vendrían siendo fracturas más inestables. ¿Ya? También tenemos la O, que nos dice lo mismo, casi lo mismo que la otra. Y la clasificación de Denny nos habla de que tenemos tipos de fracturas a nivel del sacro. Puede ser en medio de los agujeros sacros o después de los agujeros sacros. ¿Ya? Como decía anteriormente, esta fractura vendría a ser una fractura en la cual tiene que tener disponible el servicio de emergenciología, medicina general, tiene que estar también cirugía general, medicina interna, traumatología, la unidad de transfusión sanguínea, porque este paciente va a llegar y va a sangrar hasta 4 o 5 litros. Ya puede dejar al paciente seco, sin nada. ¿Ya? La UTI también. Las técnicas quirúrgicas de emergencia, dependiendo qué tipo de fractura tengamos, como le dije anteriormente, con qué tipo de inestabilidad y qué tipo de lesión también tengamos. Si el paciente sigue sangrando, dependiendo al momento de cerrar la pelvis, tenemos que buscar un lugar de dónde tiene que ser eso. Entonces ahí entra el cirujano para ver si le va a hacer un packing, para ver qué es lo que va a hacer, y tiene que evaluar dónde está la lesión. Entonces tenemos métodos ortopédicos como fijación externa o cirugía. Nosotros para fijar la pelvis. El tipo A son solamente reposo, tratamiento sintomático y movilizaciones. Se le hace una hamaca pélvica, se cierra la pelvis. En un momento, si podemos cerrar la pelvis, el sangrado para solamente con hacer eso, solamente con hacer esta maniobra. Claro que este no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento en el cual nos va a dar un poquito de tiempo para que todos los médicos puedan, todas las especialidades puedan ver el cuadro clínico. Podemos usar hamacas pélvicas, como dije anteriormente, las tipo C. Hay que hacer una reducción cerrada, ya, dependiendo del trazo de fractura, dependiendo de qué es lo que queramos realizar. Podemos cerrar con las hamacas pélvicas o solamente colocar fijadores externos supracetangulares. La tipo C, ya hablamos ya de osteosíntesis con placas y tornillos. Dependiendo de dónde sea la inestabilidad, podemos colocar hasta el tornillo en la parte posterior cuando tenemos fractura del sacro. Podemos poner estas placas a nivel anterior, dependiendo del caso de fractura, o también estos fijadores externos que se pueden colocar. Miren, aquí se le está colocando el fijador externo y ya entró el cirujano ya hace la laparostomía para buscar que no haya una lesión de parte de órganos claros. ¿Cuáles son las complicaciones? Las infecciones, como siempre, la sepsis, lesiones neurovasculares, lesiones urinarias, pérdida de reducción, pseudoartrosis y calcificación cleutópica. ¿Alguna pregunta de las fracturas de pelvis? La fractura de pelvis es complicada. No es una lesión fácil como los anteriores. Es algo que hay que tener mucho cuidado cuando hay un paciente con una fractura de pelvis. ¿Alguna pregunta? Seguro, porque ya no está el examen. Si el examen son más lingua, la de ¿ah? ¿No quieren preguntar? Bueno, pues vamos a
recuerdo. Así está formado el hueso coxal, ¿no? ¿Qué parte es la donde la establo? La donde la establo, el establo. Ese, donde entra el establo de la unión, ¿ya? Donde entra el cartílago, la formación de todo el hueso es la unión entre los establos, ¿ya? Entonces decimos que está formado por el ilio, por el pube y por el isquio. Esas son las partes del hueso iliaco, ¿ya? Y la parte media vendría a ser la conclusión de todo esto, de estas estructuras, para formar el acetábulo. Según la anatomía del acetábulo, tenemos una columna anterior y una posterior. En la columna anterior vamos a encontrar la línea anterior, la pared anterior, la rama superior. Y en la columna posterior encontramos la escrotabula ciática mayor, encontramos la pared superior y la velocidad isquiática. Netamente estructuras anatómicas que tenemos que acordar, como se tiene que acordar, para poder definir qué tipo de fracturas hay. Decimos que la parte media era la parte más importante, ¿por qué? Porque debería ser el acetábulo. Y el acetábulo va a estar conformado por un techo, por una cúpula en la cual va a cargar todo el peso a nivel de los miembros superiores. También tenemos lo que es la lámina cuadrilátera que va a estar por detrás, igual va a ser un soporte del acetábulo. Estas lesiones son relativamente infrecuentes, ¿ya? Más o menos ni al 1 o al 6% de cada una de este tipo de fracturas. Y puede estar entre hombres y mujeres más o menos entre 70 y 30%. ¿Por qué? Porque se va a dar mayormente pacientes o personas que tengan trabajo duro o accidentes en caso que provoquen una luxación o una fractura en nuestro acetábulo. Son mayormente siempre las fracturas asociadas por el traumatismo. El mecanismo de acción para que se controle el acetábulo tiene que ser mayormente siempre indirecto. Dependiendo cómo esté la cabeza femoral, en qué posición está, si está en rotación externa, interna, se va a dividir o se va a dar la fractura a nivel del acetábulo. ¿A qué me voy? Que si la cabeza femoral está en rotación externa, va a haber una fractura de la columna anterior. Si la rotación interna, si la cabeza tiene rotación interna, la fractura va a ser en la columna posterior. Si la cabeza está en aducción, la fractura va a nivel en la zona del fondo acetabular. Y si la fractura está a nivel, si la cabeza del fémur está en abducción, la lesión de la fractura que va a provocar en el acetábulo va a ser en el fondo acetabular. Este es más complicado. ¿Ya? Entonces, depende de cómo esté la cabeza femoral, al momento del traumatismo se va a definir cómo va a ser la fractura a nivel del acetábulo. Usted ya lo sabe, siempre en la inspección, la palpación al paciente, los movimientos que lo podemos realizar. El paciente en la clínica va a llegar con dolor intenso a nivel de la cadera, derecha, izquierda, hipersensibilidad, va a haber mucho dolor en el paciente, va a estar bien árido, puede haber equimosis ya marcada, aumento de volumen a nivel de la pelvis, a nivel de la vagina, de los testículos, a nivel del perineo. Hay que ver siempre el estado hemodinámico, como le dije anteriormente, las fracturas de la pelvis vienen asociadas, y esto también viene asociado a varias estructuras, pueden ser asociadas a luxaciones acetabular o simplemente a fracturas del acetábulo con luxación de la cabeza femoral. Y también hay que tomar en cuenta lo que debería ser el examen neurovascular. ¿Qué radiografía vamos a solicitar aquí? Siempre la AP de pelvis, y ahora aquí vamos a ver la fractura, vamos a solicitar específicamente la alar oblicua, alar de pelvis y la oblicua obturatriz, la cual vamos a contar con este tipo de proyecciones, la cual nos va a dirección netamente al acetábulo, en una vista anterior y una vista posterior. ¿Para qué? Para que podamos definir qué tipo de fractura teníamos, si está en la columna anterior o en la columna posterior del acetábulo.
cuando le dije también cuáles eran las estructuras. Entonces, cuando vemos una radiografía de Perry, podemos ver todo este tipo de estructuras, como a ver la línea de pectinia, o como ver la línea isquiática, la lágrima, el techo acetabular, como el borde anterior y el borde posterior del acetábulo. Estas son las estructuras que tenemos que ver. Es una radiografía normal. Estas son las estructuras que así tenemos que ver. Esta es una radiografía normal. Ahora, cuando ya pedimos una radiografía específica, vamos a tratar de buscar lo que vendría a ser el ilio pubis, la línea ilioisquiática, la imagen de la lágrima que la vemos aquí, el techo acetabular, la pared anterior y la pared posterior. Estas son las estructuras que vamos a buscar si es que pensamos que hay una fractura en la acetábulo. De otro tipo de radiografía vamos a buscar lo que dice la ala ilíaca completa, como ven acá, la columna posterior y la pared anterior. Esta vendría a ser dependiendo de la radiografía que vendría a ser obturanes. Hay veces que no se van a poder ver muchas estructuras, son todas estructuras bien formadas, no hay anteriormente. Se pide radiografía y también se puede una resonancia magnética, también se puede una tomografía en la cual no van a diferenciar los trazos de fractura, no van a cambiar. Fractura de acetábulo, pared posterior, una fractura de la pared posterior, la pared posterior con aparente luxación de la cabeza temporal. Lo mismo acá. Tenemos fracturas de ala ilíaca. De toda la pared posterior. Y tenemos esta clasificación, la clasificación de Judith nos habla de qué tipo de fractura vamos a tener, si podemos tener fractura simple o fractura inestable. Cuando hablamos de la fractura simple solamente vamos a hablar solamente de las paredes que vamos a tener, sin desplazamiento, de la fractura de la pared posterior, de la columna posterior, de la pared anterior, de la columna anterior, y pueden ser fracturas transversas, cada una de ellas. Y las complejas, dependiendo de van a estar asociadas a las columnas posteriores, dependiendo del trazo de todo, va dependiendo del trazo del mecanismo que tenga. ¿Ya? Podemos hablar de fracturas en T, podemos hablar de fracturas de ambas columnas. Estamos hablando que hablar de una fractura de ambas columnas acetabulares, estamos hablando que está el acetábulo destruido, que hay que reconstruirlo como rompecabezas. Tenemos estructuras la cual nos dice que tanto puede ser quirúrgico o puede ser ortopédico o netamente no quirúrgico, ¿ya? Que va dependiendo del trazo de la fractura y de la inestabilidad que pueda tener. ¿Ya? Procedimiento quirúrgico en la cual tenemos que cerrar todo el acetábulo para que tengamos una buena articulación. Ven esta fractura de la columna anterior, columna 300 y la columna anterior. Placas y tornillos. ¿Alguna pregunta de acetábulo? No le voy a poner la clasificación por si acaso porque es muy larga. ¿Ah? Vamos con lo que vendría a ser la fractura del fémur proximal. ¿Alguien se acuerda cómo está conformada? ¿Cuáles son las estructuras del fémur proximal? Siempre el hueso del fémur es el más característico de saber todas las estructuras. Tenemos una vida, tenemos la cabeza, el cuello, el cráter mayor, el cráter menor, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Así de memoria tienen que saberlo ustedes. ¿Ya? Todas las estructuras anatómicamente van a estar compuestas por la región glútea, glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio. Vamos a encontrar al hueso, al músculo piramidal, músculo superior, músculo inferior, glúteo interno, glúteo externo y cuadrado ocular. Esas son las estructuras de la región glútea. Importante tomar en cuenta la arquitectura del fémur, ¿ya? La arquitectura del fémur proximal, en la cual están las líneas de zinc, que son las líneas de Ward, en la cual nos habla de la estructura interna, de la arquitectura interna del hueso. Nos quiere decir la fuerza que va a tener este hueso para aguantar todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo que tengan ustedes. Va a demandar grupos trabeculares, y lo que les decía anteriormente, que van a sostener toda la cabeza y el cuello femoral. Y la presencia de esto, o la no presencia de esto, nos vaya a llegar a una inestabilidad, a una debilidad del hueso,
llama a la osteoporosis. La irrigación es importante. ¿Quiénes irrigan la cabeza femoral? ¿Qué arteria? Tenemos la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, la posterior más irriga más que la posterior, y también tenemos irrigación a nivel del, ¿qué se llama esto? Dice la arteria del ligamento redondo. ¿Cuáles son las estructuras? Ya las conocen ustedes en anatomía. ¿Cuáles son los ligamentos que hay que tomar en cuenta aquí? Decíamos ilio, isquio femoral, que son los ligamentos que vamos a tomar en cuenta. Esta es la instrucción que les decía anteriormente, que podemos tener mecanismos directos e indirectos dependiendo del traumatismo de alta o de baja energía. Ya saben cuál es la infección de un paciente traumatológico, cuáles son las estructuras. Y una fractura de fémur proximal, el paciente, ¿qué clínica va a tener? Va a tener dolor, va a tener acortamiento del miembro, quiere decir que se le va a cortar el miembro, ¿ya? Como ustedes lo vean. Puede haber una rotación interna, puede hacer una rotación externa. La rotación externa mayormente se da en fracturas en pacientes que tienen la fractura. Rotación interna del miembro se da en pacientes que están luxados. Pregunta de examen. Si el paciente está con un acortamiento y con una rotación externa, conlleva a una fractura de fémur proximal o a una luxación femoroacetabular. Lleva a una fractura. Si la rotación del miembro inferior es interna, conlleva a una luxación femoroacetabular. Sí o sí va a haber una estabilidad funcional, no va a poder caminar el paciente. Va a haber una deformidad en el miembro y va a haber la pérdida del eje mecánico de todo el miembro. Hay acortamiento. Hay acortamiento del miembro y una rotación externa. Miren cómo está este pie, cómo está esta pierna y miren cómo está rotado hacia el externo. ¿Ya? Tenemos diferentes tipos de clasificación para esto. Tenemos la clasificación de las fracturas de cabeza femoral, del cuello femoral, fracturas intertrocantéricas y fracturas subtrocantéricas. Cuando hablamos de esta fractura estamos hablando netamente de su anatomía. Por eso yo le digo, tienen que repasar la anatomía. Podemos hablar que pueden ser fracturas de cabeza, cuello, trocante y intertrocantérica. Las fracturas se pueden clasificar en tres tipos, que pueden ser intracapsulares o extracapsulares, dependiendo del rango o el trazo de la fractura, dependiendo de la impactación de los fragmentos o el tipo de rango de la fractura que vaya a tener, o de la inestabilidad. Entonces, la clasificación anatómica de la fractura se puede dar por fracturas de la cabeza, fracturas del cuello, fractura de la base del cuello, fracturas intertrocantéricas y fracturas subtrocantéricas. Esta es la clasificación según la anatomía del hueso. Ahora, la clasificación según la estabilidad, podemos hablar de fracturas estables y fracturas inestables, dependiendo de dónde sea el trazo de fractura. Podemos hablar de fracturas que sean con compromiso articular o compromiso no articular, que pueden ser fracturas intracapsulares, que son netamente interarticulares, y las extracapsulares, que son extraarticulares. Según la clasificación AO, nos las clasifican las tipo A, las fracturas de la área trocantérica, de abajo para arriba. Trocantérica, de las fracturas del cuello, y las tipo C, las fracturas de la cabeza, netamente de la cabeza, de arriba para abajo. Y por último, la clasificación de Perkin nos va a clasificar solamente las fracturas de la cabeza femoral, que van a estar asociadas. Las tipo A nos habla que tenemos una fractura por debajo de la cabeza, la parte inferior de la cabeza, y que no tiene lesión del ligamento redondo. Vamos acá. Las tipo 2 nos dice que es una fractura que está por encima del ligamento redondo, pero el ligamento redondo está íntegro. La tipo 3 es igual que la 1 y con la 2, pero que tiene asociado la fractura del cuello. Y la tipo 4 es igual que la 1, que la 2, que la 3, pero que está asociada a una fractura del acetábulo. Esa es la clasificación de Perkin, en la cual nos habla de Perkin, en la cual nos habla de las fracturas de la cabeza. Ahora tenemos las fracturas del cuello, que son las fracturas de Gardner. La clasificación de Gardner nos habla de que va a haber una fractura, la tipo 1, una fractura incompleta,
que va a estar una deformidad en valgo. La tipo 2 es una fractura completa sin desplazamiento del cuello femoral. La tipo 3 es una fractura con desplazamiento parcial, pero con una deformidad en valgo. Estable, inestable. La tipo 4, fractura completa con desplazamiento total de todos los fragmentos, entonces es una fractura inestable. 1 y 2 estable, 3 y 4 inestable. Estable, inestable y muy desplazada. Las líneas de zinc, esto mayormente se va a dar, las líneas de zinc se toma en cuenta obviamente en fracturas cuando son del sexo femenino, porque estas fracturas de zinc son las que nos van a dar la fuerza y la estabilidad a la extremidad superior y fémur próximo. El grado 6 es un patrón trabecular normal, que son las trabéculas de extensión y de tracción que nos dan la fuerza y la estabilidad. La tipo 5 va desapareciendo las trabéculas secundarias, la tipo 6 reduce, la tipo 4, la reducción de las trabéculas de tensión, la tipo 3 va a haber ruptura de la continuidad de todas las trabéculas primarias, la tipo 2 desaparece todo tipo de trabéculas y la tipo 4 no hay nada, hay una neta debilidad del hueso proximal. Entonces comenzamos así, miren, todas esas rayitas son las trabéculas secundarias primarias de tensión y de compresión. 6, normal, 5 ya cuando desaparece la detención, 6, sigue desapareciendo la detención, 7 ya no hay conexión con la decompresión, solamente quedamos con esta y la tipo 1, ya. A esto ya llamamos, desde aquí, desde el tipo 3, 2, 1, llamamos ya osteoporosis a nivel de la cadena. La clasificación de Powers nos dice también cómo está las fracturas del cuello y de la base. Entonces nos dice que la tipo 1 va a tener una fractura con una angulación mayor a 30 grados, la tipo 2 a 50 y la tipo 3 a 70 grados. Son fracturas inestables. Esta es la clasificación de una fractura inestable a nivel del cuello femoral. La clasificación de Tronson, que es una clasificación en la cual nos va a hablar de las fracturas intertrocantéricas. Nos dice que la tipo 1 es una fractura incompleta, sin desplazamiento, ¿ya? Ahí, que se puede tratar conservadoramente. La tipo 2 es una fractura completa, pero sin desplazamiento también, sigue estando ahí. Regularmente puede ser una fractura no quirúrgica. Las tipo 3 tendría que ser una fractura completa de todas las regiones intertrocantéricas que puede tener conclusión del trocánter mayor, que la fractura puede llegar hasta el trocánter mayor, o la combinación puede llegar desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor y puede ser que esté telescopado. ¿Qué quiere decir que esté telescopado? Que como la fractura viene desde el trocánter mayor al trocánter menor, ya esta puntita se entra al canal medular, por eso se le dice telescopado. El tipo 4 es una fractura con reconstrucción de la pared posterior que tiene toda esta pared fracturada, y el tipo 5 es un trazo transverso o inverso. ¿Ya? Esa es la clasificación de Tronson. La clasificación de Siemens es la cual nos habla de la fractura subtrocantérica, que quiere decir que están por debajo del trocánter menor. La tipo 1, que está más o menos a nivel del trocánter menor, la tipo 2 está entre 2 a 5 centímetros por debajo del trocánter menor, y la tipo 3 que está entre 5 a 7 por debajo del trocánter menor. Ya casi ya quisiera aproximar. Son fracturas subtrocantéricas. ¿Cuál es el tratamiento cuando decimos que no es una fractura quirúrgica? Lo podemos tratar con tracciones blandas, que son estos, que son tracción que va a ir lentamente, va a ir traccionando la fractura, provocando de que se vaya reduciendo el trazo de fractura, que está más o menos colocando en su lugar, y también vaya disminuyendo el dolor al paciente, ¿ya? Dependiendo del trazo. Estas son tracciones blandas, estas son tracciones esqueléticas, que tiene casi la misma estructura, solamente que ya se le pasa un shaft por medio del hueso para que vaya traccionando con más fuerza, ¿ya? Esquelética y tracción blanda. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico tenemos que hablar de criterios de contraindicaciones que pueden ser absolutas, que esto no se opera por nada, y
las relativas, que esta puede tener su opción de poder operarse. Las absolutas pues, tienen que ser por arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, infartos, o anticoagulación, que tomar en cuenta bien eso. Y la relativa, que podemos tomar en cuenta si operarla, pacientes que tienen confusión urinaria, neumonía o de balance hidrolítico. Estos pacientes se controlan y se pueden operar. Estos no. Son contraindicaciones quirúrgicas. Un tratamiento quirúrgico tipo de abordaje podemos utilizar dependiendo del paciente, dependiendo de la anatomía del paciente, pueden ser abordajes anteriores, anterolateral, lateral, transglúteo o pueden ser posteriores. Y esta radiografía, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde piensan ustedes que está? Si hay fractura o no. ¿Hay fractura o no hay fractura? Yo les digo que sí hay una fractura. Miren ahí, ese tracito ahí, eso es una fractura. Es una fractura incompleta, no desplazada. Que debería ser una Tronson ¿qué? Incompleta, no desplazada. Tronson 1, ¿no ven? Y esta, ¿qué ven ahí? ¿Quién tiene la lista? ¿Quién tiene la lista? Ya usted, por tener la lista, ¿qué ve ahí? Y se la devuelven. ¿Qué ve, señorita ahí? ¿Lo que vea? Se cambió la diapositiva. ¿Ah? Se cambió. Ahí. ¿Alguien que vea algo que le llame la atención? Ruptura del acetado. Perdón, joven, no le escucho. El fémur es largo, tiene extremidad superior, inferior, cuerpo diáfisis, epífisis superior, epífisis inferior, metáfisis. ¿En qué parte? ¿Superior? Ya. ¿Dónde? Me imagino que aquí dice, ¿no? ¿Ya? Esta es una fractura intertrocantérica, miren. Que tiene una fractura desplazada, llevada desde el trocánter mayor y compromete el trocánter menor. ¿Ya? Y está telescopada. ¿Qué vendría a ser esto? Este es una Tronson 3B. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué ven? Esta es la radiografía panorámica del pene y esta es una radiografía APD fémur. Sí, me tiene que ser una radiografía panorámica de pelvis o APD fémur en la cual evidenciamos una Fractura. Deli, ¿qué ves ahí antes que te duermas? Cuando yo le muestro una radiografía, ustedes me van a decir, esta es una radiografía de pelvis, panorámica, o AP de pelvis, me pueden decir, ¿ya? En la cual vamos a ver solución de continuidad a nivel del tejido óseo, del hueso, del fémur. ¿A qué nivel le voy a decir yo? Usted me va a decir a nivel subtrocantérico, por debajo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora descríbame ya esta radiografía. ¿Ya? Me van a renegar una hora y media hablando y no dicen nada. Hasta 6 ya me dio. Tengo una radiografía de pelvis, panorámica de pelvis, en la cual vamos a evidenciar una. ¿Qué es esto? Primero, ¿qué es esto? Incongruencia articular, ¿no? ¿Qué es una luxación? A ver. ¿Ustedes qué es una luxación? Una luxación puede ser No puede ser. ¿Qué es? Porque puede ser que es o es verdad o es mentira, ¿no? Si no dice puede ser. lateral
¿Qué es una luxación? Pregunta de examen esta vez. ¿Qué es una luxación? Pérdida de la congruencia articular. Pérdida de la congruencia articular, ¿no ves? ¿De qué articulación es? Eso es la pélvica. ¿Qué tipo de articulación es esa? De la cadera. Ya, sabemos que es la cadera ya, pero ¿qué? Coxis femoral, eso. Ahora, ¿cómo? Descríbame la radiografía completa. ¿Y abajo qué hay? ¿Esto qué es? Usted que le hace frío. Una fractura. Hay una fractura, una solución de continuidad del tejido óseo, ¿no ves? Ya. Páseme a la lista, por favor. Ya estamos en el último, ya está acabando. Si no me tengo clase. En la práctica le voy a preguntar más ahora, ya que no quieren aquí. Allá con el paciente van a pasar vergüenza. 52 son ya pues. No veo ni 30. A ver, Diana. ¿Vio? ¿Quién es Diana? ¿Vio? Me está grabando entonces. Cuéntame, a ver, ¿qué ve usted ahí? Dígamelo. ¿Cómo describe usted? Usted es fisiólogo. Y si me lo dijo, ¿con quién pasaron? Con Arce, con Panoso y Terraza, ¿no es? Son ellos son los, ¿cierto? ¿No le enseñaron a leer radiografía? ¿Están pasando con el doctor Toledo? ¿Algunos? ¿Sí? Nada, dicen. Pasa con Toledo, ¿no? Toledo viene, todavía sus prácticas, se baja ahí al parqueo y le dicen, miren esta radiografía, le dicen. Tienen que decirle la radiografía, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Toledo? ¿Qué dice ahí? Ya, a ver, ¿qué? A ver, ¿qué? Equivóquense aquí, no se equivoquen con los pacientes. Ya que no quieren nada, Diana. Nazareno. Pero, ¿cómo usted la describe la radiografía? Llevan en su examen práctico y llevan radiografía, van a hacer la inmovilización y van a la radiografía. Y si no saben ver la radiografía, no saben explicar, ya tienen un punto menos, o varios puntos menos. Yo le voy a decir esta. Esta es una panorámica de pene, de la cual vamos a evidenciar una pérdida de la congruencia articular, coxofemoral, ya, y una solución de continuidad a nivel suprapaténico del fémur. Listo, se acabó. Ya está, ya tiene 10 puntos. Tratamiento quirúrgico, se le colocó placa y tornillo, una placa DCS. Esta es una fractura también suprapaténica, perdón, base cervical, en la cual se le colocó placas y tornillo, placa DCS. Este también. También se puede colocar placas, como vimos anteriormente, DSS o DHS, o también podemos utilizar prótesis parciales de cadera, o también podemos utilizar prótesis totales. ¿Cuál es el pilar del tratamiento de pacientes que tengan fracturas? Comúnmente se le dice de cadera, pero fracturas de fémur proximal, que pueden ser, como le dije, pueden ser de cabeza, pueden ser del cuello, pueden ser de la base del cuello, pueden ser supracantéricas, pueden ser supracantéricas. ¿Cuál es el pilar del tratamiento de todos estos pacientes? El pilar es evaluar el estado general del paciente al momento del ingreso, que su cirugía esté lo más antes posible, entre 24 y 48 horas, lo ideal que se opere un paciente así. Una vez después de la cirugía, que haya una movilización precoz del paciente. Por último, el 24 para prevenir complicaciones que puedan tener. ¿Cuáles son las complicaciones que puedan tener? Problemas respiratorios, problemas gástricos, intestinales, todos. ¿Por qué?
porque el paciente va a estar echado a la cama. Y la cama es enferma. Es linda la cama, pero es linda de 11 de la noche a 6 de la mañana, que es la hora que dormimos. Pero estar todo el día en la cama enferma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sigamos ya que está con... Lo veo